Dios me los bendiga. Bienvenido a la Biblia en un año, día número 243. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar los capítulos 60, 61 y 62. El Salmo 60 contiene uno de los títulos más largos de cualquiera de los salmos. Nos señala los eventos de 2 de Samuel capítulo 8 versos 1 al 14, en donde David afirmó su reinado y expandió su dominio sobre los edomitas y los sirios. Joab fue general del ejército de David. Este salmo de David también evidencia algunos de los elementos notorios entre los salmos de David. En los versos 1 al 4, David presenta su circunstancia delante de Dios para luego clamar a Dios para su ayuda en el verso 5. Noten el Sela en el verso 4. Los primeros 4 versos describen la condición del pueblo de Dios siendo quebrantado y roto por algún juicio de Dios. Lo probable es que David se refería a las fracciones del pueblo de Dios causado por sus diversas batallas en las heredades de Israel. David deseaba mantener un Israel unido y luchó ferozmente para ese fin. En los versos 6 al 8, David contempla los pensamientos de Dios sobre Siquem, Sucot, Galaad, Manasés y Efraín antes de mencionar a Judá como su legislador. Todos estos lugares quedaban en las tribus al norte de Judá y David tuvo una relación tumultuosa con las tribus del norte desde que las 10 tribus decidieron seguir a Isboset en vez de nombrar a David como su rey luego de la muerte de Saúl. En estos versos David contempla la necesidad de estas tribus de alinearse con Jehová y su legislador Judá, en donde se encontraba Jerusalén. La idea es que Dios daría la victoria si el pueblo se sujetara a la voluntad de Dios en nombrar a David como rey de Israel. En los versos 9 al 11, David pide ayuda específicamente para enfrentar la ciudad fortificada de Edom. Se acordarán que los edomitas eran descendientes de Esaú, pero habían sido enemigos de Israel desde que les negaron pase a Israel por sus tierras durante su tiempo en el desierto en los tiempos de Moisés. En su conquista de la tierra prometida, los edomitas se habían aliado con los enemigos de Israel, Siria y los filisteos. Sin embargo, David los confrontó en el Valle de la Sal y obtuvo gran victoria sobre ellos. Noten la manera en la cual David termina el salmo, anticipando la victoria sobre Edom por voluntad y ayuda de Jehová. El Salmo 61 es un salmo de David escrito para ser cantado al son de los instrumentos de cuerda. No se nos da información sobre el motivo de su escritura, pero el salmo es una hermosa confesión de su confianza en la fortaleza de Jehová. Los primeros 3 versos hacen la apertura en típica manera para los salmos de David, aunque en este salmo David comienza con su clamor antes de describir su momento de debilidad y necesidad de fortaleza. La segunda parte del verso 2 es una línea bastante conocida de los salmos y muchos lo asemejan con una referencia al águila quien muda su plumaje y su pico en rocas altas. Entre los versos 4 y 5 vemos un Sela mientras David contempla su seguridad en la presencia de Dios y en el tabernáculo de Dios. David actualmente vivió durante 3 manifestaciones del tabernáculo y no sabemos a cuál de los 3 tabernáculos David se refiere en el verso 4. Primeramente, durante su niñez y juventud, el tabernáculo de Moisés estuvo en Silo, hasta que en guerra con los filisteos, los hijos de Eli perdieron el arca. Segundo, en su forma en Gabaón, en donde Samuel fue conocido como ofreciendo holocaustos sobre el altar. Gabaón previamente había sido un lugar alto de adoración a los ídolos, pero tanto Saúl como Samuel consintieron en mover el altar hasta Gabaón. Aunque el altar permaneció en Gabaón hasta los días de Salomón, David trajo el arca del pacto hasta Jerusalén, estableciendo la tercera manifestación del tabernáculo, conocido como el tabernáculo de David. De todos modos, David amaba el servicio a Dios y se fortalecía en su relación con Jehová. Los votos mencionados en el verso 5 hubiesen sido hechos en uno de los tabernáculos considerados el frente a Jehová. El salmo termina en los versos 6 al 8 con David esencialmente pidiéndole largura de vida a Jehová y la habilidad de estar continuamente delante de Dios en su tabernáculo. Noten en el verso 8 el final típico de los salmos de David, en el cual David promete publicar sus alabanzas a Dios, cumpliendo cada día sus votos a Jehová. El Salmo 62 es otro de los salmos de David escrito a Jedutún, director de los músicos en el tabernáculo de David.
En los primeros dos versos, David menciona su confianza en Jehová. Noten de nuevo la manera en la cual David reitera su confianza en Dios como siendo un refugio o una torre fuerte. Los versos 3 y 4 describen acechanzas contra David, aparentemente por hombres quienes deseaban aprovechar de la debilidad de David en algún momento. Noten cómo David describe la situación de tal hombre, presumidamente David mismo, como siendo de una pared desplomada o cerca derribada. La imagen es de debilidad, de inestabilidad. El verso 4 parece indicar esfuerzos políticos para destronar a David o al menos hacerle daño. Esto pudiera indicar un tiempo más tarde en su reinado. Noten el Sela al final del verso 4. En los versos 5 al 8, David le ofrece palabras de aliento a su propia alma, amonestándose a refugiarse en el Señor durante su tiempo de angustia. Noten la reiteración de Jehová como roca y salvación en el verso 6, y como roca fuerte y refugio en el verso 7, y como refugio en el verso 8. Hay un segundo Sela al final del verso 8 para que el lector o el cantor o la audiencia meditara sobre la fuerza de Dios y su oferta de refugio para el necesitado. En los versos 9 y 10, David describe la vanidad de los esfuerzos humanos para obtener importancia o poder. Mientras que los hombres buscaban poder con violencia y rapiña, estando interesados en las riquezas que puedan obtener, David les amonesta a ser sabios y entender que de Dios es el poder en los versos 11 y 12. Las palabras del verso 11 son notables por cuanto describen la firmeza de la palabra de Dios. Una vez habló Dios, pero dos veces escuchó su declaración: de Dios es el poder. En la tradición hebrea, decir las cosas dos veces era simbólico de establecer un hecho o una declaración. Recuerden la manera en la cual Dios se le reveló a Moisés en Éxodo 34 diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. En su detenimiento de Abraham en Génesis 22, Jehová lo llama aparentemente dos veces: Abraham, Abraham. El libro del Apocalipsis describe la voz de Dios como el rugir de las muchas aguas. Este verso nos implica una profunda relación de David con Jehová, en la cual escucha repetidamente su voz. Finalmente, en el verso 12, David reitera su confianza en la misericordia de Dios hacia él y la justicia de Dios con quienes le harían daño. Estos han sido los Salmos 60, 61 y 62. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.